Hola, ¿cómo están? Soy Carola Canelo Figueroa, hoy día 4 de abril del año 2023. En Chile, la mayoría de los chilenos y las chilenas ya nos dimos cuenta que Boric no cumple las promesas que hizo como candidato presidencial. No ha cumplido con la condonación del CAE, no cumplió con la no ratificación del TPP-11, no ha cumplido con la derogación de las AFP, ni menos de las ISAPRES, no ha cumplido con ninguna de las promesas que dijo que iba a cumplir, tampoco en materia de seguridad ciudadana. Vimos cómo indultó a delincuentes, a quienes incluso él trata como no delincuentes. Entre paréntesis, el indulto es perdonarle la pena a los delincuentes. En eso consiste el indulto y por lo tanto la base de un indulto es que haya personas condenadas penalmente por la comisión de delitos penales por sentencias firmes o ejecutorias de los tribunales de justicia. Para que vean ustedes el nivel bajo, deplorable de Boric. Ya la mayoría de los chilenos y chilenas nos dimos cuenta que él no cumple sus promesas, no realiza absolutamente nada de lo que prometió y por el contrario está haciendo todo lo contrario a lo que dijo. Hemos visto con respecto al TPP-11 cómo incluso no solo lo rechazó, sino que lo envió al Congreso y además lo promulgó y entró en vigencia ese tratado internacional. O sea, toda la argumentación de tipo medioambiental que él hizo valer, de que estaba pro medio ambiente, de que no se iba a permitir el TPP-11, todo puras mentiras, y él finalmente lo envió al Congreso y lo promulgó y está vigente por el propio Boric. O sea, hacer algo completamente contrario a lo que dijo que iba a hacer. Completamente opuesto, una veleta absoluta. Y así lo hemos visto en varios temas, por ejemplo, respecto al retiro de las AFP, siendo una de las personas que más usó la idea del retiro de los fondos de la AFP para lograr el poder político, se ha negado, desde que pasó a ser presidente de la República, se ha negado a ello. Y en materia de delincuencia, habiendo prometido que iba a la par de Kast, que iba a disminuir la delincuencia, incluso usó una expresión de que iba a ser un perro contra la delincuencia. O sea, así como usan el perro matapaco contra Carabinero, después aparece Boric como presidente diciendo que va a ser un perro, dice, contra la delincuencia. Lo cierto es que ya hizo algo contrario a aquello de indultar a delincuentes. Es un problema la circunstancia de que tener a una persona en un cargo público, la más alta magistratura, que hace promesas y las incumple una a una. Y no solo hay una situación de omisión, de negligencia, de falta de cuidado, sino que hace conductas externas contrarias a lo que dijo que iba a hacer. Una verdadera traición a la gente que votó por él, que es el 30% del electorado en nuestro país, porque es importante tomar conciencia que Boric en rigor no es presidente del país, no es democrático, sino que más bien por el sistema electoral corrupto que tenemos en Chile, se permite que una persona con el solo 30% de votación del electorado, como es el caso de Boric, pueda figurar como presidente de la República. Es decir, no hay en Chile una verdadera democracia. Tampoco hay cambios buenos ni transformación. Él se comprometió a las transformaciones, se comprometió a que iba a hacer transformaciones, cambios en nuestro país. Y la verdad es que no hay cambios. No hay cambios. No hay ninguna transformación, ni menos de tipo positiva, todo lo contrario. Es decir, toda esa actitud, ese marketing político, todo ese gastadero de plata pública que hicieron los partidos políticos de la coalición de Boric, es decir, el producto derivado, el Frente Amplio,
que no es más que un producto derivado de la concertación. Es la nueva mayoría, el Partido Comunista y la concertación. Eso es Boric. Ese grupo político que es el que está gobernando hoy día, la nueva mayoría, la concertación, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es un producto derivado, son los hijos de la concertación, los nietos de la concertación, incluso algunos textualmente, como es el caso de Boric, de Sebastián Elwin, de Winter y otros varios operadores políticos que son personas incluso parientes de quienes han sido operadores políticos de la concertación en los últimos 30 años en nuestro país, que son los responsables de los graves problemas que tenemos en Chile, de toda materia, incluida, porque veo ahí un comentario de alguien que insiste en querer aparecer, incluida la circunstancia, atención con esto, que las violaciones a los derechos humanos en Chile, de la dictadura cívico-militar, no han sido reparadas a todas las víctimas, incluidos los exconscriptos, que hicieron el servicio militar obligatorio entre el 73 y el 90, precisamente porque el grupo político del cual proviene Boric, es decir, la nueva mayoría, concertación, Partido Comunista, tomados de la mano con la derecha chilena, no han querido reparar a los exconscriptos ni a todas las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura del 73 al 90. Es decir, acá existe un incumplimiento garrafal respecto de las promesas. Para quienes tenemos un poquito más de edad, podrán recordar que en los años 90, Patricio Aylwin, la democracia cristiana, que es uno de los orígenes del Frente Amplio, para que ustedes sepan, junto con el Partido Socialista y el PPD, que son los que están gobernando hoy día, se comprometieron a que iba a haber una reparación a las víctimas, que iba a haber democracia y que iba a haber verdad y justicia. Y lo cierto es que no ha habido verdad, que los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría y el producto derivado del Frente Amplio, no han hecho exactamente nada para que haya justicia. Todavía no se sabe la verdad respecto de todas las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 73 y el 90. Y en vez los gobiernos de la concertación, incluyamos el propio Boric, que tanto decía que se iba a querellar, que tenía avisado a Piñera que se iba a querellar por las graves violaciones a los derechos humanos durante el estallido social del año 2019, Boric no ha presentado ninguna querella criminal contra Piñera, siguiendo la misma línea de conducta de Elwin, de Lago, de Frey, de Bachelet 2 veces y de Piñera 2 veces, gobiernos en los últimos 30 o 40 años, que no hicieron ninguna querella criminal contra los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las víctimas de la dictadura. No fueron a los tribunales penales, que es lo que corresponde, para defender absolutamente a nadie. Solamente se ocuparon de aquellos que eran operadores políticos vinculados a esos partidos políticos. Pero hay una gran cantidad de víctimas de la dictadura cívico-militar 73-90 que no han sido reparados a la fecha, y los gobiernos no interpusieron querellas criminales, sino que hicieron comisiones políticas, la comisión Vales, la comisión Rettig, para que las víctimas tuvieran que ir a contar las torturas y todas las violaciones a los derechos humanos a una comisión política, no a un tribunal, y donde la información de las víctimas quedó en secreto incluso, y no dentro de un tribunal penal para que se hicieran las investigaciones. Y tampoco con respecto a los exconscriptos, para que ustedes sepan, del 73-90, y esto yo lo conozco porque estoy litigando esa materia hace muchos años, es que ni siquiera han hecho leyes para reparar a los exconscriptos. Ni siquiera. O sea, no llevaron los temas a la justicia, que es su deber. Los crímenes de lesa humanidad tienen que ser llevados a la justicia. No lo han hecho en 40 años. Tampoco hicieron leyes de reparación tratándose de los exconscriptos. Y los exconscriptos en Chile, muchos de ellos lamentablemente, fueron infiltrados en sus organizaciones por dirigentes políticos, que les decían, llevan como 30 años en eso, 40 años, no te preocupes si el gobierno de Elwin te va a arreglar el problema, no te preocupes si el gobierno de Eduardo Frei Ruiz le va a arreglar tu problema, no te preocupes el gobierno de
Ricardo Lagos Escobar va a resolver el problema. No te preocupes, Bachelet lo va a arreglar. No te preocupes, Piñera lo va a arreglar. No te preocupes, Boric lo va a arreglar. No han hecho nada. Boric es más de lo mismo. Y la mayoría de la gente, afortunadamente, ya se dio cuenta. Y eso es muy valioso. El darse cuenta, el tomar conciencia es muy valioso. Yo soy Carola Canelo y yo ya fui engañada por la concertación en su momento. Yo soy de aquellas personas que pensaba que la concertación iba a traer democracia a Chile. Yo pensaba, yo creía que la concertación iba a traer democracia, que se iban a cumplir los derechos humanos, que iba a haber verdad, que iba a haber justicia. Yo creí eso. Era joven, me emocioné cuando vi la campaña política del no. Estaba muy contenta porque pensaba y creía que los políticos de esa época de la concertación iban a hacer cosas buenas para el país. Y los años han demostrado de manera contundente que la nueva mayoría del Partido Comunista, la Concertación y sus derivados no cumplen las promesas que hacen y que engañan a la gente y que tomados de la mano con la derecha, especialmente la derecha de Chile Vamos, ellos han mantenido en impunidad los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en Chile. De hecho, tomen conciencia, y yo creo que la mayoría de la gente se ha dado cuenta. Me han preguntado mi opinión sobre este nuevo proceso, entre comillas, constitucional. Es un engaño igual que el anterior. Es una decisión de los políticos y específicamente del grupo de Boric, es decir, la nueva mayoría, el Partido Comunista con la Concertación y el Frente Amplio como derivado de la Concertación, más Chile Vamos, que es una derecha, la UDI, Renovación Nacional y los demás que integran Chile Vamos, que es muy representativa de Piñera, de la línea de Piñera, y que viene a juntar nuevamente la figura de Piñera y Boric en una lógica de consenso, porque toda la idea de una nueva constitución en Chile ha sido una concertación entre la nueva mayoría y el Frente Amplio con Chile Vamos, para cumplir las promesas de ellos frente a la ONU, por un lado, y por otro para permitir que ellos gobiernen. El pacto del año 2019, el Pacto por la Paz y Nueva Constitución, donde figura, haciendo un llamado a Piñera, los presidentes de partidos políticos más Boric, que aparece firmando al final, porque él no era presidente de partido, y sin embargo estaba metido firmando ese pacto. Ese pacto era para permitirle a Piñera terminar su gobierno. Ustedes saben que los grupos políticos sacan mucho dinero del Estado. Para los grupos políticos es un negocio el poder político. Y por lo tanto para ellos, cada día que están administrando el presupuesto de la nación, el dinero público, para ellos es muy necesario. Esa negociación de una nueva constitución fue la forma que tuvo el grupo de Boric, o sea, la nueva mayoría, Concertación más Partido Comunista y Frente Amplio como producto derivado, de evitar la caída de Piñera. De evitar la caída de Piñera. Porque Piñera como presidente estuvo a punto de perder el poder. Y al perder el poder político, Piñera con eso también perdía el poder político de la clase política en su conjunto. Entonces, ese pacto por la paz y nueva constitución, que uno lo puede analizar teóricamente como algo muy positivo, pero en términos de realidad política, estamos hablando de la realidad de las cosas, no el discurso, sino que la realidad fue un pacto para evitar un verdadero estallido social en contra de la clase política y para canalizar el descontento a través de los políticos. Y ahí se selló en el Pacto por la Paz y Nueva Constitución, en la trastienda, en el backstage, como dirían algunos, de esa negociación, se selló el acuerdo Boric-Piñera. Para
compromiso de que Boric no iba contra Piñera por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social del año 2019. El proceso constitucional, entre comillas, es un engaño. Es un engaño tanto el de Boric con Piñera en 2019 y la convención constitucional que ya todos los chilenos, el 62% de los chilenos y chilenas, de los ciudadanos y ciudadanas, rechazamos la propuesta porque era desastrosa. No había forma de aprobar eso. No había forma. Algunos mencionan ahí que hay interrupción de Instagram. Están como preocupados en Instagram con interferencias, ¿cierto? Pero el mensaje se sabe. ¿Logran escuchar ahora? Dice que no se escucha. ¿Se logra escuchar ahora? Vamos a ver si se sigue escuchando. Bueno, es un fraude, es un engaño el proceso constitucional, tanto en el 2019 como el actual. Es una concertación entre el grupo de Piñera y el grupo de Boric. El pacto por una nueva constitución el 2019 era para que Piñera pudiera terminar su gobierno y administrar el dinero público. Con el compromiso de Boric de no querellarse contra Piñera por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social del 2019 y con el acuerdo concertado entre el grupo de Boric y el grupo de Piñera, o sea, estamos hablando grupo de Boric, la Nueva Mayoría, Partido Comunista, Concertación y el Producto Derivado, el Frente Amplio y el grupo de Piñera que es Chile Vamos, de que Piñera podía terminar su gobierno, podía administrar su dinero, el dinero público, que lo hacen en la práctica como si fuera suyo, y con la concertación de que luego el próximo presidente iba a ser Boric como fuera. Y con el compromiso de hacer una nueva constitución como fuera. El 62% de los votantes en Chile, el 4 de septiembre rechazamos la propuesta de la Convención Constitucional cuyo 2/3 era el grupo de Boric. La Nueva Mayoría, el Partido Comunista, la Concertación y el Producto Derivado, que el Frente Amplio, que era una propuesta horrorosa, no había forma de aprobar eso. Y Boric, a pesar de todo el dinero público que se usó, la manipulación de toda naturaleza, especialmente a la gente más joven, que siempre son los más fáciles de manipular porque son los que tienen menos información, son más manipulables porque tienen menos información y menos experiencia de vida, han vivido menos y por lo tanto las atrocidades de los políticos no las han podido conocer. La gente igual rechazó. Y esta propuesta de ahora es de una idea de hacer una nueva constitución, es completamente antidemocrática, también es un fraude, también es un engaño. Y también es un engaño del grupo de Boric, esto es Nueva Mayoría, Partido Comunista, Concertación, Producto Derivado, Frente Amplio, con Chile Vamos, que es el grupo de Piñera. Todo alineado a los mandatos e instrucciones de la ONU en una lógica antisoberana que es realmente inaceptable. En pleno siglo XXI, estar recibiendo instrucciones de afuera tan expresamente es realmente... es una tragedia realmente, es una vergüenza. Es una vergüenza. Hay gente, por ejemplo, aquí hay una persona que no quiere darse cuenta de esto. Miren, algunos piensan que el rechazo, pero es un error, porque es un tema de... Algunos piensan erradamente que el rechazo del 62% es un rechazo de la derecha. Eso no es verdad. Ya es tiempo ya.
En Chile, la mayoría de la gente no es de derecha. ¿Se entiende eso, cierto? Y les voy a demostrar eso. En la última elección presidencial, el 30% votó por Boric. Y menos de ese 30%, alrededor de un 20% votó por Kast. Es decir, la derecha es menos que la izquierda en Chile, en términos de voto. Ahora, ¿cómo se explica el 62% de rechazo? El 62% de rechazo está configurado especialmente por personas que no le creemos ni a la derecha ni a la izquierda, que somos la mayoría en el país, y que en rigor somos personas que no le creemos ni a la derecha de Kast, tampoco la de Piñera, la de Chile Vamos, y que tampoco le creemos a la izquierda, porque ya en los últimos 30 años que hemos vivido bajo gobiernos de izquierda, ya nos dimos cuenta de que ellos incumplen todas las promesas, todas. Y por lo tanto, ese 62% no es gente de derecha, los que rechazamos la propuesta del 4 de septiembre. Es horrible. Es horrible. Y ese es un error, ¿por qué? A lo mejor la persona que escribe eso acá no lo hace con mala intención, no sé si tiene buena o mala intención. No voy a juzgar eso. Creo que no es relevante. Pero es equivocado. La persona que dice eso es una persona que seguramente toda su atención la tiene puesta en la derecha. ¿Por qué andan preocupados de la derecha? Yo creo que es tiempo. Ese es el típico paradigma de personas sometidas a las ideologías. Es tiempo de abrir la mente y empezar a resolver los problemas que tenemos en Chile. Entonces, en suma, el proceso de nueva constitución en Chile, este que hay ahora, es completamente un engaño. Es un nuevo fraude, es una conducta de los partidos políticos, es una nueva forma de desviar la atención de la solución de los problemas. ¿Y por qué? Y acá es instrucciones de la ONU, o sea, hay una falta de respeto a la gente, y un gastadero de plata pública enorme, y de pérdida de tiempo enorme. ¿Por qué? ¿Por qué es antidemocrático? No le han preguntado a la gente si quieren una nueva constitución o no. No le han preguntado a la gente cómo quieren ese nuevo proceso o no. O sea, le han faltado, le han engañado a la gente una y otra vez. En el procedimiento de constitución anterior, ¿se acuerdan? En el anterior, yo me acuerdo que la operadora política del Partido Comunista, Camila Vallejo, le decía a todo el mundo así, desafiante, así casi amenazante, de que si no aprobaban esa propuesta del 4 de septiembre, como que Chile no iba a tener ninguna oportunidad, se cerraba completamente el procedimiento de crear una nueva constitución. Bastó que se rechazara esa propuesta para que ahora de nuevo Vallejo, el Partido Comunista, Boric y compañía, incluido con Chile Vamos, empezaran de nuevo a hacer un nuevo proceso de constitución. O sea, no respetan al pueblo, no respetan nada, mienten descaradamente, pero delante de todo el mundo. De manera absolutamente transparente mienten. Entonces, yo creo que es tiempo de tomar conciencia de que son engaños, son pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido es una pérdida de tiempo el que se haga un nuevo proceso constitucional? Porque las autoridades, entre comillas, porque realmente esta gente carece de autoridad, de conocimiento y autoridad moral, pero las autoridades, entre comillas, lo que deberían estar haciendo urgentemente es cumpliendo los derechos fundamentales, derogando la AFP, creando un nuevo sistema de seguridad social, o sea, legislando para derogar la AFP, derogar la ISAPRE, crear un nuevo sistema de salud, crear un nuevo sistema medioambiental, crear un nuevo sistema procesal penal para la verdadera reparación de las víctimas de los delitos penales y las sanciones que sean adecuadas para una verdadera rehabilitación de un delincuente. O sea, toda la problemática social se tiene que solucionar. Y cuando ustedes tienen a los operadores políticos, a las operadoras políticas y a las autoridades supuestas del Estado no cumpliendo su función de solución de los problemas,
Eso es algo gravísimo. Y quiero que sepan algo, que creo que es relevante que ustedes lo tengan en cuenta. Hay muchos problemas, queridos chilenos y chilenas, que se pueden y se deben solucionar hoy con la norma constitucional actual y con las leyes actuales. Repito la idea, en Chile hay un sistema normativo que consagra derechos fundamentales. Lo que ocurre es que los legisladores y los presidentes de la República, actuando como colegisladores, porque ustedes saben que los presidentes de la República despachan leyes al Congreso, no han cumplido. Repito la idea. Los graves problemas que tenemos en Chile de las demandas sociales están ya resueltas por el ordenamiento jurídico chileno. El problema que existe es que las autoridades no han cumplido, no han ejecutado, no han cumplido las disposiciones jurídicas vigentes en Chile. Y les voy a dar un ejemplo de eso. En Chile, desde el año 1989, se hizo una reforma constitucional a la Constitución actual, donde se consagraron los derechos humanos establecidos por tratados internacionales, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, entre ellos el derecho a la educación gratuita superior. Atención, jóvenes, la educación gratuita superior, o sea, la gratuidad en la educación superior, la gratuidad en la enseñanza superior, es un derecho que tiene vigencia en Chile hace más de 30 años. El problema es que los legisladores, es decir, el colegislador, presidentes de la República y Congreso Nacional, todes, han incumplido los tratados internacionales, artículo 13, número 2, letra C, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales vigente en Chile desde el año 1989. Han incumplido la gratuidad en la educación superior hace más de 30 años. Y ese incumplimiento Boric lo sigue incurriendo olímpicamente. Por lo tanto, en suma, la gente ya se dio cuenta, que Boric le ha mentido al país, que Boric es un integrante más de la concertación. De hecho, nos están gobernando en este momento. Nos están gobernando la nueva mayoría de nuevo, el Partido Comunista con la concertación. El otro día Boric, su subconsciente, habló y trató a Carolina Toá como presidenta. Después dijo, disculpe la ministra, dijo. Él forma parte de la concertación de la nueva mayoría. Y eso ya quedó explícito, el engaño de que era algo nuevo, una cara nueva, de que iba a haber una modernidad, de que el medio ambiente se iba a proteger, de que las mujeres íbamos a ser reconocidas, respetadas, que las personas de la diversidad sexual, que no iba a haber discriminación, que se iba a acabar la pobreza, que iba a haber cambios, que nos íbamos a transformar y que iba a haber una revolución. Todo eso los chilenos y chilenas ya nos dimos cuenta hace rato. De hecho, solo el 30% del electorado le creyó a Boric, nada más. Y mucho menos del electorado le creyó a Kast. La gran mayoría de chilenos y chilenas no le creemos a los políticos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Y por lo tanto tenemos claridad de que estos procesos constitucionales han sido un engaño, un gastadero de plata enorme, porque gastan mucho dinero y desatienden la solución de los problemas concretos, y la mayoría de los chilenos y chilenas se han dado cuenta que los problemas de las demandas sociales y por mayor demanda de democracia ya están resueltas en el ordenamiento jurídico chileno, y lo que ocurre es que tenemos operadores políticos que incumplen una y otra vez la normativa. A cambiar el paradigma. Cuando uno toma conciencia de algo, ya es momento de cambiar las creencias, chilenos y chilenas. Este es el momento. Cambiemos las creencias. No estemos a la espera de un salvador, una salvadora, a la cual le deleguemos nuestro poder político para que decida y nos represente y decida por nosotros. Ya está claro que la democracia representativa fracasó. Ya está claro que los operadores políticos no representan a la gente.
gente. No es que lo voy a aclarar ya. Si hemos tenido, todos los partidos políticos han gobernado en Chile y todos han fallado y no han representado las necesidades de la gente. Hay que cambiar el paradigma. Y esa es mi invitación más profunda. Cambiemos las creencias, es decir, los paradigmas, la forma de entender las cosas, y démonos cuenta que cada ciudadana en Chile importa, que tenemos dimensión política, cada uno de nosotros. Estemos en un partido político o no. Yo, por ejemplo, no formo parte de partidos políticos porque no me gusta la imposición de una ideología, que las personas tenemos dimensión política y tenemos libre albedrío para poder decidir, y que realmente podríamos cambiar las cosas, y las estamos cambiando, porque estamos cambiando el pensamiento de una manera enorme si realmente asumimos nuestra independencia de la clase política de una vez por todas. ¿Qué significa ser independiente? Yo soy independiente. Yo, Carola Canelo, soy independiente. Significa que yo no sigo lo que plantean las ideologías de derechas y de izquierda y de centro, sino que pienso que cada ser humano tiene derecho a decidir en votación directa el contenido de una constitución, el contenido de las leyes, y que toda persona tiene derecho a elegir autoridades que sean realmente competentes, que sean personas capacitadas. Y pienso que los derechos fundamentales se tienen que cumplir a ultranza, que las demandas sociales deben ser cumplidas y que el Estado o la organización política tiene que cumplir, y que los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar decisiones con libre albedrío, con discernimiento, y no manipulados o manipuladas con ideologías que más encima son ideologías ultra antiguas, foráneas, que no responden a nuestra cultura y que además han sido mal interpretadas y que ni siquiera han sido capaces de cumplir de manera coherente en la realidad social. Yo voy por el libre albedrío, yo voy por la capacidad que cada chileno y chilena tiene, de cada ciudadano y ciudadano tiene, de tomar sus propias decisiones políticas. ¿Cómo no vamos a tener esa capacidad? Pero por supuesto que la tenemos, de discernimiento. El mismo discernimiento que nos permitió el 62% de los ciudadanos y ciudadanas decir: esta propuesta del 4 de septiembre no nos identificamos con esa propuesta, era una propuesta divisoria, bajo una lógica de una ideología hegemónica, donde había una división del país en varias naciones, donde se perjudicaba a las víctimas de los delitos penales y había una protección excesiva a los delincuentes, a los imputados, donde se quería controlar al Poder Judicial a través de un Consejo para la Justicia. O sea, realmente era un engendro jurídico, se los digo con toda honestidad. Ya es tiempo ya que tomemos conciencia de que hay que asumir nuestro poder político como ciudadano, como ciudadana, a cambiar el paradigma. Estamos cambiando. Cada día las personas están cambiando su forma de pensar y por lo tanto vamos por un buen camino, y ese es mi llamado, a un llamado de cambiar la mentalidad, de estar despierto y no aceptar, hay que rechazar todo lo que sea incorrecto. Así de simple y claro. Lo que sea un engaño se rechaza, lo que sea incorrecto se rechaza, y hay que asumir nuestra propia responsabilidad política hacia un paradigma de completa independencia y empoderamiento político de cada ciudadano, de cada ciudadana. Cada uno de nosotros importa, y no es aceptable que venga un grupo, una élite, una secta, partidos políticos, coaliciones, concertaciones a imponer, que son una minoría, a imponer ideologías al resto de la población y que vengan a dividir a la gente y a infundir odio entre los chilenos y chilenas. Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros vamos por el amor, por el respeto, por la consideración al otro, por escuchar al otro y por también respetar a los millones y millones de chilenos que somos independientes, que no somos partidos políticos, pero que somos ciudadanos y ciudadanas, y que tenemos todo el derecho a ser también y a tener toda la posibilidad de influir, determinar, no solo influir, determinar en un futuro muy próximo el contenido realmente de nuestra Constitución y las leyes, y no sometidos a engaños de los partidos
partidos políticos. El proceso constitucional actual y el anterior son un fraude, son un engaño que significa pérdida de millones de pesos chilenos y mucho más de recursos públicos y que desvían la atención a un hecho concreto, y es que Boric no está cumpliendo sus promesas, ya que la clase política en su conjunto no cumple los derechos y las demandas sociales que en Chile rigen hace más de 30 años en el ordenamiento jurídico y que ellos se han negado una y otra vez a cumplir. Que estén muy bien. Carola Canel.